Vamos a hablar primero, sabemos que seguimos en la serie, ¿verdad? En serio, ok. El caso es que, ¿alguien sabe en qué semana estamos? ¡Wow! ¡Qué chulo! Ellos lo saben, qué divertido. Qué bueno que lo saben. Estamos en la cuarta semana y el tema que hoy toca es Dios le habla a su pueblo. Ahí me va a tocar la primera parte. Y para empezar, quiero decirles que en la Biblia tenemos muchos ejemplos donde Dios habla con el pueblo, con las personas. El primero lo hizo al principio con Adán y Eva. Más adelante entonces vemos en la Biblia que conversó con Abraham, con los demás patriarcas, habló con jueces, con reyes, con profetas, les habló a los discípulos por medio de Jesucristo, se comunicó con la iglesia primitiva, le habló a Juan en la isla de Patmos. Hay muchísimas otros ejemplos más dentro de la Biblia. Lo único que yo quiero que tomemos en cuenta es que a pesar de que utilizó diferentes maneras para hablar con ellos, habló de la misma manera. Hoy nos vamos a concentrar en ambas partes. Lo que Dios habló, cómo lo habló y las diferentes maneras en que lo hizo. Una verdad muy evidente es que Dios le habla a su pueblo. Y vamos a ver esto en Hebreos 1, del 1 al 2. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Debemos saber y entender que para poder tener una experiencia con Dios es necesario reconocer cuando Dios nos está hablando. Si nosotros no logramos reconocer cuando Dios nos habla, el problema está en el corazón de cada una de nuestra vida cristiana. ¿A qué me refiero con esto? Parte fundamental de nuestra vida cristiana se trata de hablar con Dios. Eso lo sabemos todos, ¿verdad que sí? Ok, si no logramos reconocer cuando Él nos habla, entonces algo no va bien en nuestra relación con Dios. Para confirmar esto, vamos a leer Juan 8:47 en Nueva Traducción Viviente. Dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Para mí eso fue un versículo muy duro cuando yo lo leí, porque muchas veces nosotros no escuchamos lo que se nos dice. Y no les voy a decir que todo viene de parte de Dios directamente, pero hay personas, nuestros líderes, nuestros padres, que nos dicen muchas cosas y no les prestamos atención. Entonces, quiere decir esto que si yo no escucho a Dios, entonces no soy parte de su pueblo. Vamos a ver eso más adelante. Quizás el problema de nosotros es que no sepamos identificar la voz de Dios. Y quiero que leamos Juan 10:27 en traducción lenguaje actual. Dice, mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él la conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Entonces yo creo que quedó respondida nuestra pregunta. Si somos hijos de Dios, vamos a escuchar su voz. Quiero que nos vayamos ahora al Antiguo Testamento. Que Dios haya hablado a las personas es mucho más importante que la manera en que lo hizo, pero no podemos decir que no es importante la manera que utilizó. En el Antiguo Testamento vemos algunas formas en que las personas oyeron hablar y muchas de estas fueron a través de ángeles, visiones, sueños, silbo apacible, señales milagrosas, profetas, zarza ardiente. Cada uno de estos ejemplos son parte, pero en todos ellos estuvo la voz de Dios. En cada ocasión que Dios habló en el Antiguo Testamento, podemos notar cuatro factores importantes y lo llamaremos con palabras claves. Así se nos hace un poco más fácil de entender y de recordarlos. Voy a mencionarlos primero y después voy a explicarlos. El primero es única, el segundo segura, el tercero lo que dijo y el cuarto encuentro. Repito, la primera única, la segunda segura, tercera lo que dijo y la cuarta encuentro. En la primera, que es única, dice, cuando Dios hablaba, usualmente era algo único para ese individuo.
voy a utilizar para describir estos 4 puntos la historia de Moisés. ¿Recordamos la historia de Moisés y la zarza ardiente? Como yo y poco amén, vamos a leer un poquito. Vamos a leer Éxodo 3. Okay. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Vamos a dejarlo ahí porque yo creo que con eso, más o menos, recordamos, aquellos que no recuerdan mucho, con eso podemos recordar este suceso. A mí me llamó mucho la atención porque es que Moisés no podía decir, eso pasó con, vieron que hablaba de sus antepasados, él no puede decir, eso pasó con mis antepasados, llegó mi hora de saber lo que es hablar con una zarza ardiente, no, eso fue un suceso único. Es más, la Biblia antes y después nos relata que hubo otra forma de hablar con una persona de esa manera, como lo hizo el Señor con Moisés. O sea, eso fue una manera única de hablar con él y eso no ha cambiado. El Señor tiene maneras diferentes de hablar con nosotros. Es más, quizás contigo habla de una manera, pero no siempre va a hablar de la misma manera. Él puede hacerlo si quiere, porque Él es soberano. Él es creativo también y puede utilizar muchísimas maneras para hablarnos, sea a través de la misma persona, sea a través del mismo hecho, pero puede ser que no. O sea, el Señor es único cuando habla contigo y cuando habla conmigo. Vamos entonces a pasar al segundo punto, que es segura. Cuando Dios le hablaba, la persona estaba segura que era Dios quien le hablaba. La Biblia testifica que Moisés estuvo seguro que su encuentro fue con Dios. Antes de continuar, yo quiero que leamos Éxodo 5:1 para que confirmemos esta parte. Dice, después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. ¿Qué dice ahí? Esto dice el Señor, o sea que él estaba seguro de que era el Señor que le había enviado, a pesar de que conocemos que Moisés renegó y dijo, no, pero Señor, pero envía a otro. Y dijo, bueno, ahí está tu hermano Aarón, ve con él. Entonces dice el Señor, él estaba seguro de quién lo había enviado. ¿Podía Moisés, lógicamente, probarle a otra persona que había oído a Dios? Él no tenía pruebas. Él simplemente sabía que el Señor le había hablado a él. Solamente el mismo Dios era el que podía hacer que las demás personas supieran que Dios le habló a Moisés, porque él lógicamente no tenía pruebas para presentarlas. Quiero que pasemos entonces al próximo punto. Dice, lo que dijo. Cuando Dios hablaba, la persona sabía lo que Dios decía. Moisés supo lo que Dios le decía que hiciera, supo cómo Dios quería obrar por medio de él. Moisés entendió lo que Dios le dijo que hiciera, supo cómo deseaba obrar a través de él. Justo por esta razón hizo tantas objeciones. Moisés sabía que Dios tenía un propósito con lo que le estaba pidiendo y no puso adivinanzas, crucigramas y demás para transmitir lo que dijo. Más bien, fue claro y directo a la hora de dar el mensaje. Vamos a pasar inmediatamente al número 4. Dice, cuando Dios hablaba, era un encuentro con Dios. Moisés hubiera sido necio si hubiera dicho, esta experiencia con la zarza ardiendo ha sido maravillosa. Espero que esto me conduzca a un encuentro con Dios. Inmediatamente, él vio la zarza ardiente y el Señor le habló. Ya era un encuentro con el Señor. No era que simplemente Dios le estaba hablando y ya, pues vamos a pasar ahora al encuentro. No, inmediatamente nosotros recibimos una palabra del Señor, oramos y Dios nos habla. Entonces es un encuentro con el Señor. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros que Dios nos habla?
El pecado nos ha afectado tan profundamente que por sí solos no podemos comprender la verdad de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, quien la revela. Cuando lees la Biblia, sé sensible al Espíritu para que te enseñe lo que Dios quiere decirte a través de su palabra. Al orar, observa cómo el Espíritu Santo utiliza las Escrituras para confirmar en tu corazón lo que Dios ya dice. También puedes observar a tu alrededor. Las circunstancias de la vida muchas veces nos hablan muy fuerte y nosotros no le hacemos caso. Estas son utilizadas por Dios para comunicarse contigo. Reconocer la voz de Dios no depende de perfeccionar un método, ni descubrir una fórmula mágica, ni matemática. Depende de una íntima relación con el Señor, de amor. Quien no tiene una relación de amor con Dios no puede oírle. Es necesario la intimidad de tu andar con Él. Por eso tu relación con Él es tan importante. Dios les bendiga y le paso con Yasiris para que continúe. Bendiciones, jóvenes. ¿Todo bien? Bueno, pues continuando con el tema y en el mismo orden que comentaba Idequel, les mencionaba, ¿verdad? Cómo Dios le habló a Abraham a través de la zarza, cómo cuando vino Jesús le hablaba a sus discípulos y Jesús Dios, ¿verdad? Y a nosotros, ¿cómo nos habla el Señor? ¿Qué nos dejó el Señor aquí a nosotros? El Espíritu Santo. El Señor nos dejó a nosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la misión del Espíritu Santo? Alguien que me diga así, más o menos. ¿El Espíritu Santo está para? No. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Yo diría, y como dice el autor del libro, que el Espíritu Santo, su misión es ayudarnos a nosotros a comprender y a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, podemos leer la Biblia 10,000 veces y no vamos a entender nada. Dice el autor que tú puedes ir a la universidad más cara del mundo a estudiar letra, Biblia, lo que tú quieras. Y tú puedes leerte la Biblia de adelante para atrás, de atrás para adelante. Pero si el Espíritu Santo no vive en ti, tú no vas a entender nada de lo que dice la Biblia. Y yo creo que en cierto modo a veces a nosotros nos pasa, a mí me pasa, que a veces yo estoy leyendo la Biblia y estoy distraída. Y probablemente leo unos versos, puede ser la lectura que toque del día o lo que sea, o en medio de mi devocional me desconcentro. ¿Y qué pasa? Que no entiendo nada. A veces me estoy muriendo, me da sueño, y cuando me despierto al otro día, que me ha pasado, con el celular, yo generalmente leo la Biblia de noche en el celular, con el celular aquí, que me despierto a medianoche, o cuando Miranda dice jiji o lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que procurar que cada vez que nosotros vamos a concentrarnos en esto, que sea en esto, y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude a comprender lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces, dice el autor que nosotros comprendemos la verdad espiritual porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Si no estuviera obrando, no vamos a comprender nada. Tenemos ese puntito claro ahí, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué pasa? Que Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la función de nosotros? Responder inmediatamente a eso que el Señor nos está hablando a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué esto es importante, chicos? Porque a veces a nosotros no nos gusta obedecer lo que el Señor nos está mandando a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces no es lo que nosotros queremos. Entonces nosotros seguimos ahí orando. No, Señor, pero es que no es eso. Y tú sigues orando porque tú lo que quieres es que sea lo que tú quieres. Y no es así. Cuando el Señor nos habla, nosotros debemos de inmediatamente
reaccionar y saber que Él nos está hablando. Es lo mismo que le pasó a Samuel. Vamos a buscar en 1 de Samuel 3:19. Porfa, si me ayudan ahí. Yo lo tengo aquí. Voy a buscar. En traducción lenguaje actual, perdón. Dice, Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. También le daba mensajes en el santuario de Silo y Samuel se los comunicaba a todo el pueblo. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso, en todo Israel, la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. Pero ¿qué hacía Samuel? Que inmediatamente el Señor le daba una palabra, inmediatamente Samuel salía a decírsela al pueblo. Lo que tú hagas después de que hable el Espíritu Santo tendrá enormes consecuencias para ti y para quienes te rodean. Cuando el Espíritu de Dios nos habla, son demasiadas las veces en que entablamos con Él una prolongada conversación como para nosotros querer pretender que no entendimos. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando nosotros estamos en nuestro tiempo devocional, y mencionaba ahí de que el Señor tiene múltiples maneras de cómo hablarnos. No siempre el Señor te va a hablar tú leyendo la Biblia. No siempre el Señor te va a hablar no te va a hablar. La zarza, busquen otra gente que el Señor le haya hablado a través de una zarza que no fuera a Moisés. No, fue a él. Entonces, porque el Señor te hable a ti de una manera no quiere decir que me va a hablar a mí de esa misma manera. Pero lo que nosotros tenemos que tener pendiente es que el Señor nos habla. Y nosotros tenemos que estar atentos. Así como los guardias se ponen en la milicia, que así mismo, que le dicen, y ellos seguidos hacen así. Mi esposo que guardia, cada vez que él va a saludar a uno de esos comandantes, no sé qué patatín, o sea, él lo veía seguido así. Entonces, así mismo, cuando el Señor nos habla, así mismo nosotros tenemos que estar, sí, aquí estoy, sí, Señor. Y hacer su voluntad, no la de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Responderle inmediatamente a los mandatos del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Él cuenta una historia de un señor y una señora, ¿verdad? Que el Señor le había indicado que ellos debían de formar parte de un ministerio y andar por varios lugares a predicar y todo lo demás. Y ellos le dijeron al Señor que cuando su hijo saliera de la universidad, entonces ellos se iban a dedicar a ese mandato que el Señor le había dado. Y que ellos estaban en medio de construir una casa y querían terminar de construirla y todo lo demás. ¿Qué pasó? Que la pareja terminó de construir su casa y su hijo se graduó de la universidad. Pero entonces ya ellos estaban cómodos, que si al golf, que si tranquilo, tengo mi casa con toda la comunidad. ¿Y qué ustedes creen que ellos hicieron? No hicieron la voluntad del Señor. Y cuenta la historia que narra el autor de que, ¿qué pasó? Que vino un tornado y le destruyó la casa. Entonces, suena un poco cruel, chicos, pero es así. Cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos manda hacer, de alguna manera nosotros nos vemos afectados. Entonces, lo mejor es obedecer, ¿verdad? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero aparte de responderle inmediato al Señor, nosotros tenemos que saber que el Señor no nos habla por hablarnos. Cada vez que el Señor nos habla es porque el Señor tiene un propósito para la vida de nosotros. ¿Quiénes me dicen amén? Entonces, y nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Tienes que estar listo para que revele lo que Él quiere hacer donde tú estás. No es lo que yo quiero hacer. Lo que el Señor quiera que tú hagas donde tú estás, eso es lo que nosotros debemos estar dispuestos a hacer, porque ese es el propósito que Él tiene para la vida de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que aparte de que el Señor tiene un propósito para la vida de nosotros, Él nos habla en el momento preciso.
no es que es el tiempo mío. Puede ser que ese momento preciso sea en 25 años, pero es el momento preciso de Dios. Puede ser que ya ese momento pasó y yo no lo quise entender, pero fue en el momento preciso en el que Dios quería que yo recibiera un mandato, su voz, una palabra o lo que fuera. En ese momento el Señor me la dio. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos como que abrir la Biblia y que siempre nos salgan mensajes bonitos, ¿verdad? ¿Quiénes me dicen amén? ¿A quiénes a veces van a abrir la Biblia y dicen, ay, Señor, quiero una palabra así y como que para empezar mi día, que sea bonita? Pero no siempre va a salir bonita. No siempre. Entonces, no siempre, así como no siempre las cosas salen como uno quiere, no siempre lo que el Señor quiere para nosotros es lo que nosotros queremos. Y por eso es que nosotros debemos orar, pedirle orientación al Señor, discernimiento y saber qué es lo que el Señor quiera que nosotros tenemos que hacer, no lo que nosotros queramos. Amén. A mí me pasó en mi trayectoria profesional, que había un lugar donde yo quería trabajar. Era una zona franca muy prestigiosa en ese momento y como que esa era la que estaba pagando bien. Y yo, obviamente, ¿verdad? Quería que me pagaran bien, yo quería ir a trabajar para esa empresa. Pero la verdad es que cuando yo estaba leyendo este tema y me puse a reflexionar, yo realmente como que nunca le oré al Señor así como que si realmente, o sea, que Él me ayudara. Y muchas veces nosotros tendemos a decir, es que si se me cierran, Señor, yo voy a seguir. Pero tú sabes que si no se da, entonces yo, es porque tú no quieres. Pero ciérrala tú la puerta, yo voy a seguir por aquí. Entonces así no es que funcionan las cosas. Y a mí me pasó eso. Yo la verdad es que no recuerdo haber pedido que el Señor me guiara en eso, de saber si yo tenía un buen trabajo, no tenía un mal trabajo, pero yo quería, o sea, esa era que yo quería. Y yo tengo para decirles que sí, que yo entré a trabajar en ese sitio y duré 8 meses. Los peores 8 meses de mi vida profesional los pasé yo en esa empresa súper mega prestigiosa, que pagaban muy bien, pero yo creo que yo por lo menos 2 veces a la semana lloraba. Me sentía frustrada, me pasaba algo o me trataban mal. Si yo me pongo, no dan las 10 de la noche, yo contando esos 8 meses. No me fue bien. ¿Por qué? Porque yo no le pedí al Señor. Yo me dejé llevar de todo lo que estaba pasando, de que esa era la que estaba de moda y de que ahí estaban un par de amigas mías y a ella le iba bien. Entonces, ¿por qué a mí no me iba a ir bien? Pues miren, fatal. Entonces, es un ejemplo, no es tan trágico como el del tornado que le destruyó la casa, pero para mí fueron 8 meses graves. Entonces, eso me pasó a mí por yo no pedirle al Señor que me guiara, por yo no escuchar su voz. Y si yo me pongo a hacer memoria, en muchas ocasiones el Señor me habló y me dijo, quédate donde tú estás. Pero no, yo quería ese. Entonces, nada, dicen que nadie aprende en zapato ajeno, pero un ejemplo, yo creo que un testimonio nunca está de más, ¿verdad? Entonces, estamos claros que el Señor nos habla con un propósito y que el Señor nos habla en el momento preciso, que Él entiende que de Él, no en el mío, en el de Él. ¿Y qué pasa? Que el Señor nos va a desarrollar nuestro carácter con la misión que Él tiene. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros en nuestro ego personal entendemos que muchas cosas que nos mandan a hacer en la iglesia, en su casa, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, es poco para mí. ¿Cómo que tú me vas a poner a devolver así? O sea, tú no ves que yo soy un ingeniero electromecánico con una maestría en no sé qué cuánto, que patatín. Yo no soy electromecánica, estoy poniendo un ejemplo. Entonces tú me vas a poner a mí a limpiar una silla. Sí, es así. Porque eso es, o sea, esa es la misión que te toca a ti. Puede ser también todo lo contrario, que la misión que nos toque sea algo que tú digas, ¿en serio? Pero es que yo no voy a poder hacer eso. Pero el Señor nos desarrolla nuestro carácter para que nosotros
sea cual sea las dos posiciones que nos ponga, nosotros podamos hacerlo. Y yo reflexionando en esto, probablemente el desarrollo del carácter en la que tú haces cosas que según tú estás sobrecalificada para hacer, el Señor te trabaja a ti internamente. Y te da como un bajón, como cuando te jalan así, te hacen, ok, mira, quita la tierra. Y cuando nos pone misiones de esas que nosotros decimos, wow, pero es que eso está difícil, ahí el Señor desarrolla otro tipo de carácter en nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a que sea esa o sea la otra. Si es el propósito de Dios y ya Dios me habló, en el tiempo de Él, yo debo de estar dispuesto. Las consecuencias de no estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios y el mandato de Dios no son buenas. Y yo estoy segura que en alguna medida, tal vez a muchos de ustedes le ha pasado en algún momento. No me tienen que decir amén. Yo digo amén porque a mí me ha pasado y se los conté. Entonces, vamos nosotros siempre a estar pendientes y a dejar que el Señor nos moldee. Que nos moldee nuestro carácter para nosotros poder alcanzar cual sea de las misiones que el Señor nos pone a nosotros de acuerdo a su voluntad. Amén. Nada es más digno de lástima que la combinación de un carácter débil con una misión grandiosa. Eso es cierto, ¿verdad? Hay veces que tú dices, es que me da lástima, ay, el pobre, mira, Yaciri, así como que no dice nada y la pusieron a hacer tal cosa. No, señores, eso no es digno de lástima. Eso es digno de que el Señor te está moldeando tu carácter, chin a chin, de que va a tropezar, de que te va a caer, de que va a aprender. Sí, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿verdad? Los caminos del Señor nadie dijo que es fácil. Pero nosotros debemos estar dispuestos a aceptar esa voluntad del Señor. Amén. Servir donde Dios te pone, no donde tú quieras ponerte. A mí, por ejemplo, no sé, Abril canta muy lindo y Altagracia. Yo a veces digo, ay, sería chulo cantar, pero miren, yo me pongo a cantar ahí. Y la iglesia vacía, así. Como quien dice, no, suena pi y todo lo demás, porque yo canto horrible. Entonces, yo tengo que saber qué es donde Dios me ponga. Y para eso, en la iglesia nosotros tenemos, ¿verdad? Está el pastor, Jorge, están los pastores de jóvenes, están los líderes y demás. Por más que yo le diga, Eduardo, ponme a cantar, Eduardo me va a decir que no. Es que no, porque no es donde yo quiera ponerme, es donde el Señor me ponga. Y a mí, por ejemplo, este año, el Señor me puso en el Ministerio de Captación de Fondos. Y ahí está Yacir en su Ministerio de Captación de Fondos. Yo soy malísima. Aquí entre usted y nosotros, di que para ir a pedir cosas y no sé cuánto, miren. Pero eso es lo que hay que hacer. Ahí va Yacir y a pedir no sé cuánto. Pero nada, ¿verdad? Yo me armo de valor, el Señor me está desarrollando ese carácter. Porque eso a mí no me gusta, pero miren, ni un chin. Pero ahí fue que Dios me puso. Tal vez cantar lo hago con más alegría, pero ustedes no lo recibirían así, con tanta alegría. Dice en la palabra, si no puedes ser fiel en lo poco, Dios no te dará una misión más grande. Tal vez quiera ajustar tu carácter mediante misiones de menor importancia para prepararte para las de mayor importancia. Quizás quiera conducirte a una experiencia totalmente nueva a fin de poder desarrollar una dimensión en particular de tu carácter. Eso es más o menos un resumito de lo que les comenté anteriormente. Dios comienza a obrar cuando le respondes en obediencia a lo que Él quiere, aun cuando no sea lo que buscas o prevés. Cuando haces los ajustes y obedeces, llegas a conocer a Dios por experiencia. Esa es la meta de actividad de Dios en tu vida, que llegues a conocerlo. Entonces, ¿ustedes quieren que le pasen cosas buenas en su vida, verdad? No, nadie quiere. Obedezca el mandato de Dios. No es fácil, pero si usted quiere que le pasen esas cosas buenas, que todos queremos, ¿verdad? Todos queremos desarrollarnos, todos queremos tener un buen empleo, los que están en la universidad quieren sacar buena nota y todo lo demás, pero usted tiene que estar dispuesto a obedecer ese mandato de Dios.
En todos los aspectos, porque no necesariamente porque usted deje de obedecer un aspecto, sea en ese aspecto que le vaya a ir mal, le va a ir mal en todo. En todo. Repitan después de mí, en todo me va a ir mal. No es en un chin, no, si no obedezco el mandato de Dios. Entonces, mejor vamos a hacerlo al revés, ¿verdad? Me va a ir bien en todo. ¿Por qué? Amén. Ay, lo oí, ¿eh? Y Aida fue la que lo oí más así. Así que, ya usted sabe, Aida. Recuerda que no reconocerás cuál es la voluntad de Dios por medio de tu relación con Él. No pases por alto la relación. Si usted no ora, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en la que generalmente nosotros nos comunicamos con Dios? Le hacemos nuestras peticiones, le damos las gracias. Es mediante la oración. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, no se crea ni que el Señor le va a hablar, pero para nada. Si usted no saca esos minutos, horas, como el tiempo que usted haya decidido darle al Señor, si usted no tiene una relación con Dios, no hay forma de que el Señor te dé dirección, de que el Señor te diga cuál es tu propósito, de que tú cumplas. A veces es muy fácil. Yo a veces tiendo como que a orar así como en una carretilla, entre lo que doy gracias y pido. Y a veces ese silencio como que uno debe de tener de vez en cuando para escuchar al Señor. A veces no lo tenemos. A veces queremos orar muy rápido porque me estoy cayendo del sueño o porque es muy temprano y me levanté 20 minutos más tarde porque anoche me acosté tarde. Entonces, mejor le quito 20 minutos a mi devocional, duermo un chin más y lo hago rápido. Entonces, si nosotros no nos tomamos el tiempo para entablar una relación con Dios, venir a la iglesia, escuchar su palabra, estudiar, póngale usted el nombre que usted entienda, no vamos a llegar a tener una relación con Dios y el Señor no nos va a hablar. Amén. Dios tiene derecho, miren, esto lo voy a leer igualito como lo dice aquí, para que me escuchen bien. Dios tiene derecho a interrumpirte la vida. Él es Señor. Cuando te entregaste a Él, le reconociste el derecho a usar tu vida cuando lo quisiera. Si estás centrado en Dios, ajustarás tus planes a lo que Él quiera que hagas. Amén. Eso fue algo que hicimos todos nosotros al entregarle nuestra vida al Señor y debemos de estar dispuestos a que Él nos la interrumpa, la de nosotros, cuando Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Ya? Entonces, es difícil, puede ser duro, pero es así. Nosotros debemos de estar dispuestos a que el Señor nos quede en la vida, nos interrumpa la vida. Suena fácil ahí, pero yo creo que no es muy fácil, ¿verdad? Cuando tú tienes tus planes de que tú me gradué, entonces ya yo lo que quiero es casarme y tener mis hijos. Pero si el Señor te da un mandato distinto a eso y ya tú tienes tu muñequito armado en tu mente, debe de ser muy difícil, pero el Señor nos puede interrumpir la vida en el momento que Él así lo desee. Y nosotros debemos de estar dispuestos a ir. Dice aquí, una vez que Dios te dé un sentido del rumbo al que te dirige y respondas sí, dale todo el tiempo que desee para desarrollarte como la clase de persona a la cual pueda confiarle la misión. Hay dos personajes bíblicos que demuestran cuán necesario es un tiempo para crecer. Está David y está Pablo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios ungió a David como rey hasta que ocupó el trono? Mucho, ¿verdad? Tal vez 10 o 12 años. ¿Qué estuvo haciendo Dios durante ese tiempo? Se dedicó a desarrollar la relación de David con él para que cuando le tocara, cuando él decidiera ya decirle, tú eres el rey, que David estuviera listo. Entonces, probablemente esos 12 o 13 años, 10 o 12 años, nosotros nos digamos, wow. Pero probablemente usted se pone a pensar y hay cosas en su vida que le toman años. Entonces, una vez
nosotros le digamos que sí al Señor en un mandato, nosotros debemos ser como David, que pasó mucho tiempo, mucho, 10 años son mucho. Pero ¿qué pasó? Que cuando pasó, David estaba listo. Y está el caso de Pablo, que cuánto tiempo pasó desde que el Señor llamó a Pablo en el camino a Damasco hasta que salió en su primer viaje de misionero. Tal vez 10 u 11 años también. Y Dios quería redimir al mundo perdido y quería llegar a los gentiles a través de Pablo. Y Dios se tomó su tiempo para formar a Pablo. Entonces no nos sorprendamos si Dios se toma su tiempo para formarnos a nosotros. Amén. Dios nos da instrucciones específicas, yo creo que ya hemos hablado un poco de eso. Y nos va a dar una orientación inequívoca para nuestra vida. Que a veces nosotros no queremos entender que esas instrucciones que el Señor nos está dando son claras y precisas. Pero Él no las da muy claritas. Amén. ¿Y qué otra cosa también nosotros pensamos? ¿Cómo yo sé si no es un engaño satánico? ¿Cómo yo sé que realmente es Dios que me está hablando? ¿Usted sabe cómo usted lo sabe? Aquí. Pasando tiempo con Dios. Porque cuando el Señor nos dice algo, uno lo siente y uno dice, sí, vino de Él, no es un engaño. Entonces, para resumir todo el tema completo, nosotros tenemos que saber que Dios nos habla. Y como dijo Idekel, no nos habla de la misma manera, nos habla de distintas formas. Lo importante es todo esto, que nosotros debemos estar siempre dispuestos a escuchar esa voz de Dios. Y que solamente podemos escuchar esa voz de Dios teniendo una relación con Él. Y que una vez el Señor nos dé un mandato, nos dé una misión, nos dé una palabra, nosotros debemos estar dispuestos a hacer eso que el Señor nos manda hacer. Y dispuestos inmediatamente. El no estar dispuesto inmediatamente a hacer todo lo que el Señor nos manda hacer tiene sus consecuencias para nosotros. Y que todo ese mandato que el Señor nos da es porque el Señor tiene un propósito con eso para nuestra vida y para la vida de las personas que nos rodean. Y de igual forma, en el momento en que Dios habla, es la ocasión para que nosotros comencemos a ajustar toda nuestra vida, para que así nos tome 10, 11, 12 años. En el momento que ese propósito se tenga que cumplir, yo esté lista. 10, 11, 12 años, estoy haciendo el símil con lo que leímos, pero 5 meses, 3 días, 4 días. Lo que sea que el Señor se tome para formarnos a nosotros, para que nosotros podamos cumplir con esa misión, nosotros debemos de ajustar toda nuestra vida y orientar nuestros pensamientos a Él. Dios obrará a fin de desarrollar tu carácter para la misión que está planeando. Deja que se tome todo el tiempo que Él desee para cumplirla. Entonces, me gustaría que nos pongamos de pie, que hagamos una oración. Cierren sus ojos y oren como ustedes entiendan que el Señor les ha hablado en esta noche. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra cada día nos llena. Porque en cada momento, Señor, nosotros podemos aprender de ti. Es mi oración, Señor, que nosotros podamos escuchar tu voz siempre. Pero más que escuchar tu voz, que estemos dispuestos siempre a hacer tu voluntad. En el tiempo que tú así lo deseas, Señor. Que nos ayudes a no ser egoístas, a no pensar en nosotros. Al saber, Señor, que cuando te aceptamos a ti en nuestros corazones, en ese preciso momento nosotros te entregamos nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder cumplir ese propósito que tú tienes para nosotros.
que yo estoy segura que es un propósito hermoso, Señor. Ayúdanos, Señor, porque como humanos fallamos. Como humanos a veces decimos, yo no voy a poder. Pero tu Espíritu Santo está ahí, Señor, para acercarnos a ti, para hablarnos, para que tú nos hables a través de él, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque yo sé, Señor, que la hemos recibido y que la pondremos en práctica. En tu nombre, Padre.